Bueno, sigo. A ver, estábamos... Fíjate qué poquito hemos leído. Cuando los blancos vinieron... Bueno, voy a retomar desde donde dije, pero él partió de un ejemplo. Que el ejemplo realmente respondería a muchas preguntas. Él habló de cuando los blancos llegaron a Melanesia y trajeron bienes de consumo, y que los indígenas del lugar, habituados a un estilo de vida de la edad de piedra, lo cual no es despectivo, sino es descriptivo, ante estos bienes que recibían, lo integraron en su propio sistema de pensamiento. Por mucho que fueran bienes de una sociedad avanzada, ellos no lo podían entender como productos hechos por el trabajo humano, sino que los entendían dentro de su estructura mitológica, regalos caídos del cielo. ¿Se acuerdan? Y surgieron estos cultos, el cargo cool, y abandonaron su trabajo y construyeron almacenes porque creían que se iban a llenar de productos de consumo caídos del cielo. Es verdad que pasó esto, no es más un cuento, pero no es de esto de lo que quiere hablar Guigueri, sino que lo estoy usando como un ejemplo. Y como consecuencia de ese ejemplo dijo, una golondrina no hace verano, pero tampoco mil. Quiero decir que por muchos objetos que se le dieran a esta gente, los iban a seguir entendiendo desde su estructura de comprensión. ¿Se entiende? Luego, lo que hace una mentalidad distinta no es tener productos distintos, sino una lógica de comprensión distinta. Y el producto más moderno, vivido desde la actitud prehistórica, forma parte de una vida prehistórica. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que él quiso decir y ahora lo traduce a la psicología. No es el tema lo que hace a una psicología, no es el producto que consumes lo que determina tu actitud, la actitud del consumidor, sino es la actitud con que uno se abre al tema la que determina que el tema sea o no sea psicológico. ¿Se entiende esto? No le voy a dar más vueltas. Y ahí estamos. Y entonces él decía que iba a poner como ejemplo, iba a tratar la idea junguiana del conflicto actual. Y ahí sigo a partir de ahí, ¿no? Pues luego lo voy a explicar. Dice, todo esto me lo voy a saltear. A ver, nuestra atención, nuestra tarea es ejercitar, nuestra tarea es ejercitar toda una actitud. Nuestra investigación no debe limitarse a estudiar lo que Jung mismo de hecho afirmó y explícitamente intentó, sino que debe tratar, por así decirlo, amplificar, desplegar y en la medida de lo posible pensar más acabadamente lo que en sus textos está solo sugerido. Interrumpan en cuanto algo nos suene, Así, profeso mi compromiso con una sobreinterpretación o superinterpretación de los pensamientos de Jung. Mi sobreinterpretación es, en principio, similar a la de la interpretación de Jung del sueño arquetipal. Jung muestra cómo... Voy a corregir mi propia traducción, mientras lo leo. Cómo aparecen arquetipos y dioses colectivamente significativos detrás de imágenes oníricas pocos llamativos. Con un ejemplo del Dr. Buder. La semilla que una mujer encuentra en su sueño, en el bolsillo de su moderna chaqueta de cuero, indica, en la interpretación junguiana, pars pro toto, que quiere decir tomando la parte por el todo, el mundo mítico de Deméter, aunque tales ideas mitológicas son completamente ajenas al soñante. Así como la amplificación debe hacer consciente el fondo más amplio de las pautas frecuentemente bastante pobres contenidas en un sueño, esto es una técnica típica de Jung que conocerán, ¿no? Tomar un motivo concreto de un sueño y vincularlo por su significado con el contexto más amplio de los mitos, de las religiones, a pesar de que el soñante no conozca ni los mitos, ni las religiones, ni nada por el estilo. Tomar un motivo y ampliarlo a sus conexiones culturales, mitológicas, religiosas. Y entonces el símbolo adquiere un significado, aunque no fuera el que podía llegar el soñante por su propia formación cultural. Puede que el soñante sea un paleto que no ha oído hablar de un mito en su vida, pero sueña un motivo y el analista puede vincular ese motivo con motivos que aparecen en mitos de toda la cultura.
Eso se llama amplificar. ¿Sí? Entonces, él habla de esto. Dice, así como la amplificación debiera ser consciente del fondo más amplio de las pautas contenidas en un sueño, así nosotros también tenemos que amplificar los conceptos con frecuencia poco llamativos de nuestras teorías, a fin de hacer visible en todo su alcance, en su pleno sentido colectivo, en su contexto más amplio, aquello que se representa en ellos por un atributo meramente subsidiario. Aquí cita expresiones de Jung, ¿no? Jung, con su idea del conflicto actual, se pronuncia contra la tendencia a rastrear las fantasías del neurótico hacia atrás, hacia la cuna. Esto lo expliqué en la charla pasada, ¿no? La verdadera, ahora cita Jung, la verdadera causa para una neurosis yace en el ahora, en el hoy. Pues la neurosis existe en el presente. Bajo ningún medio es un residuo del pasado, un caput mortum, que es una cabeza del muerto, sino que se mantiene o se alimenta diariamente, generando en verdad siempre de nuevo, para así decirlo, generado siempre de nuevo, por así decirlo. Y es solo en el hoy, no en nuestros ayeres, que pueda curarse, entre comillas lo de curarse, una neurosis. Debido a que el conflicto neurótico nos enfrenta hoy, cualquier desviación histórica es un extravío, si no es efectivamente un giro equivocado. ¿Se entiende, no? Cuando no, pregunten. Si lo entienden, lo que deberíamos discutir es si, aparte de entenderlo, creen que las cosas van por ahí o no. Porque uno puede entenderlo y no estar de acuerdo. Y uno puede entenderlo y estar de acuerdo. Y si uno no lo entiende, no puede ni estar de acuerdo ni estar en contra. Claro, pero como todos lo han entendido, supongamos, se puede estar de acuerdo o no. ¿Comprenden lo que dicen? ¿Y qué creen? ¿Podría Jung, el Jung de 1940 y pico, que fue el que escribió esta frase, tener razón? Pues si creen que tienen razón, ¿cómo es que cuando salen de aquí y charlan acerca de su vida y de los problemas o de las vidas de los demás, hacen exactamente lo opuesto? Es mi pregunta. ¿No es esto? Sí. Si creen que lo que dice Jung, es que es una creencia, esto no es un saber, pero si creen que esto es potable y legítimo, ¿por qué? Cuando se encuentran con un problema propio o de otra persona, se preguntan por la infancia de esa persona y qué le pasó en la infancia. No se están desviando del presente y desviando de lo que aparece para saltar a un tiempo pasado, que es justamente lo que Jung criticaba. Sería un poco como lo que dices de magnificar, digamos, magnificar sin buscar en mitos ajenos, pero igual tú tienes una mitología propia de historias que te han ido pasando. ¿Pero por qué hay que ir atrás para encontrar la mitología que esté en viva en ti ahora? Pues para igual, no sé, pero a veces sí que te ayuda como para decir, vale, pues esto me recuerda a otra situación que también me ha pasado. ¿Y por qué quieres que la situación actual te recuerde una situación pasada? Porque quiero. Claro. Bueno, quieres. ¿Por qué una persona, al encontrarse con una situación actual problemática, evidentemente estamos hablando de la neurosis, debiera distraerse buscando qué situaciones pasadas se parecen? ¿Por qué? ¿Para qué ir al pasado? Seguramente, eso es psicoanálisis chupado de todos los medios, que se ha hecho carne y que ustedes creen que es sentido común. Eso es lo que quería mostrar, que no es sentido común. Que es la puesta en práctica de una teoría que, al no estar ni siquiera reconocida como una teoría, a uno le parece evidente, sensato, lo más natural del mundo. Y no es lo más natural del mundo, es pura ideología absorbida y hecha cuerpo. Sigo. Lo que está... Todavía no hemos visto lo que dice el libro. De todas formas parece razonable. Parece hipótesis freudiana, sí. Parece razonable y entonces parece lógico pensar que es distinto una herida producida hoy que una herida vieja, antigua, más dificultosa de curar y que arrastras durante 20 años, por ejemplo. Sí, pero escúchame, una herida antigua puede no doler hoy si está cicatrizada. Si duele hoy es porque hoy está abierta. Y para seguir con
Piensa que es una analogía, estamos hablando de heridas físicas. Bueno, si uno quiere tratar la herida que hoy duele, aunque haya sido provocada hace mucho, tiene que empezar atendiendo a donde hoy duele. No puede la enfermera, por ejemplo, que hoy con herida decir, ay, esto empezó hace 10 años y está por atrás, así que vamos a ir al interior de... No, vamos a empezar a cerrar por donde está infectada o lo que sea, ¿verdad? Para seguir el ejemplo. El tema es, ¿por qué distraerse de lo que se presenta hoy? ¿Por qué tomar lo que hoy se presenta? Presentar es fenómeno, esa es la palabra real. Fenómeno quiere decir que aparece. El fenómeno siempre es presente. ¿Por qué ante el fenómeno, lo que se manifiesta hoy, saltar a cualquier otro lado en lugar de atenderlo hoy? Esta fue la idea de Jung. Te da un mayor conocimiento, el saber de dónde viene, y por otra parte, eso no quiere decir que no la ataques hoy. Hoy la tienes que resolver, efectivamente. Pero creo que me parece lógico lo que hace Freud. Es lógico porque la perspectiva de lo que determina que sea lógica es la perspectiva de que lo que hoy pasa tiene una causa. Y si uno mira, dando por supuesto que todo lo que pasa es efecto de una causa, va a buscar una causa. Lo que lo hace lógica es esa cosa que está en la mirada de uno, no está en el fenómeno, pero uno se acerca al fenómeno viéndolo como la manifestación de una causa. Es una mirada que mira lo que hay como efecto, no lo que hay como presencia, sino lo que hay como efecto. ¿Se entiende esto? Y como eso está en la mirada, uno acoge lo que hay solo como pista para saltar a otra parte, como un trampolín del cual me voy. Pero justamente la perspectiva junguiana consistió en poner en cuestión el enfoque causal cuando se trata de la psique. Es decir, no funciona, es insuficiente, el enfoque causal nos distrae. A eso se remite y ahí va a ir mucho más allá. Sigo. Dice, todo esto está. La verdadera causa, cito a Jung, de la neurosis yace en el ahora. Fíjate, si hay una causa es simultánea con el fenómeno. Los que hicieron conmigo reflexiones sobre el alma, los que hayan repasado, pero son muy poquititos, recordarán que en un momento yo leí un texto de Jung muy importante que decía: la imagen de la fantasía, lo que ahora se presenta, tiene en sí todo lo que necesita. No se trata de irse de la imagen a buscar explicaciones en otra cosa, sino atender a la imagen misma. Es lo mismo, sigue estando presente esta actitud, ¿no? El fenómeno, no hay que buscar nada detrás del fenómeno. Si se deja el fenómeno, lo muestra todo. Porque de hecho, de alguna manera, es cómo se está viviendo hoy en día este fenómeno. Es que hay que ver lo que sea el fenómeno, porque también eso está mirado desde la mirada del psicólogo o del terapeuta. No hablo de gente común. La gente común la hemos dejado al entrar en la puerta y estamos en la actitud de querer entender psicológicamente, no como personas concretas. Las personas concretas se quedaron fuera, ¿no? Si alguien entró con la persona concreta, no está aquí. Está por ahí. Está en otra parte. Como psicólogos, ni siquiera todavía sabemos, es decir, acercarte al fenómeno buscando alguna otra cosa, ya es no dejar ser a lo que está haciendo. Vamos a seguir leyendo. Dice, bajo ningún medio el fenómeno es un residuo del pasado, sino que se alimenta diariamente, generado siempre de nuevo, y es solo en el hoy, no en nuestros ayeres, que puede, entre comillas, y la entre comillas quiere decir que la palabra está usada de una manera muy especial, curarse una neurosis. Porque también Jung va a tener toda una idea de lo que es curación que no tiene nada que ver con la idea normal, que es sacar de por medio esto para que todo sea como pensamos que tiene que ser. No cuando se trata del alma. En otros momentos Jung va a llegar a afirmar, y este es el verdadero espíritu junguiano, que el problema, la neurosis, cura al neurótico. Es decir,
Lo que llamamos enfermedad es lo que te cura de ti. Tú eres la enfermedad, no lo que aparece. Lo que aparece es la cura. Darse cuenta de esto implicaría que no se trata de sacar aquello, sino que aquello ha venido para sacar al sujeto que está viviendo de esa manera. Que cambie. Al revés de la explicación normal. Y quiero que se vaya esto, que me molesta para ser yo el que siempre he sido, ¿no? No, esto ha venido porque eres tú, si te ha venido a ti, evidentemente, el que a través de esto, y por esto mismo, pasa por un proceso de transformación. ¿Se entiende? Una gran diferencia, completamente distinta, ¿no? Pero que desgraciadamente es malinterpretada, incluso en los medios junguianos. No hablemos de los New Age y los esotéricos como aquí, donde se interpreta siempre como un medio para llegar a algo maravilloso, porque el sufrimiento al final te elevará y te... Bueno, eso es lo que va a atacar la Iglesia en este libro. Dice, así Jung remite la psicología al presente. En lo que sigue quiero intentar, dice Guigeri, delinear el significado de, entre comillas, presente. ¿Qué quiere decir presente? Esto es el significado que presente ha de tener dentro de la estructura y a su vez como estructura de una psicología arquetipal. Recuerden que aquí Guigeri todavía es miembro, se expresa como parte de esta nueva psicología de Hillman llamada arquetipal, que más tarde el mismo Guigeri va a dejar atrás, pero aquí todavía no, aquí es jovencito. Aquí es el discípulo brillante de Hillman, y está hablando incluso en términos de Hillman, ¿no? Dice, incluso el significado que la expresión o el presente ha de tener, no solo en este tema, sino en toda la mirada arquetipal. Empero, aquí solo puedo discutir una pequeña parte de todo el tema, de modo que el significado de presente puede también volverse visible solo respectivamente y de un modo fragmentario. Me limito, por lo tanto, a un solo aspecto de las expresiones presente y fenómeno. Ya les he dicho que fenómeno es lo que aparece. La idea de Jung del conflicto actual siente en primer lugar el presente en contra de la, entre comillas, desviación histórica acentuada en Freud, que también conocemos bajo el nombre de modo de interpretación reductivo causal, el de Freud. Tomar lo que hay como efecto de e ir a buscar atrás la causa que lo explica todo. O sea que el fenómeno se reduce a ser la expresión de una causa que lo explica, lo justifica y eventualmente lo redime. La causa, muchos ya deben saber, en Freud siempre tiene implicaciones sexuales. Siempre. En Freud siempre la causa del conflicto está atrás, generalmente en la infancia, y además es de cualidad netamente sexual. Por lo tanto, se reducen todas las manifestaciones del alma a derivados de un principio anterior y de naturaleza conocida. Contra esto, Jung rompió con Freud, claro. Dice, el modo de interpretación reductivo causal mira hacia atrás y es etiológico, palabra que quiere decir busca las causas de una enfermedad. Etiología es el estudio de las causas. Se usa esa palabra, se usa en medicina, se usa en asistencia social, se usa en enfermería. Perdón. ¿Dónde voy? Mira hacia atrás y es un punto de vista que se conoce como reductivo causal y es etiológico. Jung, junto a ello y en lugar de ello, introdujo el punto de vista final o finalista o teleológico. Telos quiere decir meta, objetivo. Entonces, el punto de vista teleológico es mirar algo como apuntando a una meta. Jung acentuó el punto de vista, introdujo el punto de vista final que usualmente se concibe como mirando adelante hacia el futuro. Empero, si Jung acentúa el presente, entonces este tipo de finalidad
la que espera un resultado en el futuro, debiera estar excluido. O sea que está apuntando una contradicción. Si hemos leído que Jung enfatiza que el conflicto siempre es presente y el enfoque ha de ser el presente, entonces no puede ser que miremos el conflicto o el fenómeno como anticipación de un futuro, porque el conflicto o es presente o va al futuro. Si Jung acentúa el presente, entonces este tipo de finalidad está excluido. De hecho, es la mera conversión y a la vez la continuación del punto de vista causal y no algo fundamentalmente distinto. Hablar, por lo tanto, de que el fenómeno apunta a un futuro sería el complemento, pero se mantiene en el mismo plano de mirada que buscarlo atrás. Es como la misma línea horizontal. Ocurre esto, uno va para atrás y otro en la misma línea salta para adelante. Parecen distintos, pero en el fondo sigue siendo el mismo horizonte. Avísenme cuando no suene. Tiene razón Giegerich al observar esto. En el fondo son dos enfoques complementarios, como la cara y cruz de la moneda, están en el mismo plano. En el modelo genético, ambas perspectivas, de hecho, están unidas, tanto en la psicoanalítica como en la versión de Neumann, que fue uno de los primeros discípulos de Jung, el primer autor, digamos, de la escuela junguiana con nombre propio. Ya queda un poco antiguo, aunque todavía en muchos círculos junguianos se lo admira, von Neumann. Dice, von Neumann hizo una teoría de que incluso la humanidad evolucionaba, entre comillas. El enfoque genético es mirar el desarrollo de algo, ¿no? La génesis, el origen y el desarrollo. La teoría de la evolución de las especies es genético, por ejemplo. Cómo se origina algo y cómo va evolucionando en el decurso temporal. Incluso von Neumann hizo una teoría de la historia desde un enfoque, desde un entendimiento de Jung más o menos discutible. Y así como el Jung literal contaba que el niño evoluciona de una identificación con la madre o con lo inconsciente hasta el desarrollo de una conciencia separada, la misma humanidad había seguido fases evolutivas de un estado originario de inconsciencia común, tribal, primaria y colectiva, y que a lo largo de la historia la misma humanidad se había desprendido de esa conciencia colectiva y había llegado a una conciencia de pensaterra, digamos así, ¿no? Este es un enfoque genético. Ha sido muy discutido y lo de Neumann no se sostiene si uno hace investigaciones histórico-culturales, no se sostiene. Toda su idea de la cultura no se basó en un estudio de la cultura, sino en una aplicación de ideas junguianas especulativamente a la cultura. Dicen, podemos imaginar este modelo que es esta manera de pensar. Podemos imaginar este modelo como una línea recta que conduce del pasado, la infancia, al presente, posiblemente neurótico, por eso como psicólogos nos preocupa el presente, y que a partir de allí, así uno lo espera, traerá en el futuro una maduración que ha sido retardada. ¿Se explica o no? En el fondo de esta visión siempre hay un cuadro ideal del desarrollo normal que conduce vía ciertas fases fijas a una meta que es llamada, según el caso que sea, o sea, el tipo de psicólogo que se sea, esa fase ideal hacia la que apunta todo proceso supuestamente normal, sería llamada genitalidad, esto en el psicoanálisis, racionalidad solar o completitud, esto en la psicología junguiana tradicional, o lo que sea, no importa cómo se llame, pero la historia es vista como una línea recta que viene de un pasado, pasa por un presente y se dirige a un futuro donde hay una meta prefijada, que es la meta entendida como la meta normal de todo desarrollo. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Quiénes hicieron reflexiones sobre el alma?
No se asusten, no los voy a poner en cuestión. Sé que se lo llevó el viento. Pero yo creo que ahí entonces hablamos un poco, bastante de Freud. Y una teoría de Freud de la evolución de la sexualidad que pasaba por fases de desarrollo del niño al adulto y que las fases pasaban por zonas incluso del cuerpo que cobraban importancia según el desarrollo, desde la zona bucal, cuando uno es muy pequeñito, la zona anal y finalmente la zona genital. Y según Freud, cuando la sexualidad accedía a la genitalidad, hablábamos de una sexualidad adulta. O sea que muy simplificado, es más complejo Freud. En el modelo freudiano, el desarrollo normal y apetecible y saludable de la sexualidad, que en el fondo es de la vida psíquica, porque para Freud está ligado, es llegar a la genitalidad, al intercambio sexual vía genital. Todos los otros modos de sexualidad son perversiones o retardaciones. Por ejemplo, si alguien se ha quedado en la etapa de masturbación o en la etapa bucal o en la etapa sadomasoquista, pues su sexualidad no ha llegado al desarrollo deseable que una curación eventualmente permitiría. La meta es la genitalidad. ¿Se entiende esto? Bueno, eso es lo que Freud vio, ¿no? Y en su momento fue progresivo. Hoy uno puede ver lo que tenía Freud en la mirada. ¿Desde dónde miraría Freud para ver una cosa así? Pero es que es así. Siempre que hay una teoría se ha sobreimpuesto la mirada del psicólogo. Los jungianos hablan de la completitud. Llegar a ser el ser integral, el ser completo que ha integrado las 4 funciones, supuestamente. Y la vida va desde un estadio de inconsciencia, no te me duermas, pasando por una especie de adaptación, para llegar finalmente, deseablemente, a una meta que sería llegar a ser un ser completo. Bueno, estas son cosas cuestionables realmente, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer Gigerich? Dice, donde quiera que opere este modelo de explicación, en el fondo del propio pensamiento, o sea que el modelo no está en la cosa, el modelo está en el pensamiento que se acerca así a la cosa. Y donde quiera que en el fondo del pensamiento opere un modelo de este tipo, se ha sentado ya una meta fija, específica, para la terapia, ¿no? O para la psicoterapia. Esta meta es a la vez el estándar por el cual se mide al paciente. La cuestión entonces es, ¿dónde está el paciente? ¿Acaso fijado en la fase oral? ¿O acaso fijado en el matriarcado, también considerado una etapa previa y muy antigua de evolución de la cultura? Y uno podrá determinar más o menos precisamente el punto de la escala de desarrollo en el cual ha quedado fijado el paciente, si uno tiene esta regla, evidentemente. Si uno mira con una regla que dice de dónde viene, por dónde se pasa y a dónde se debiera llegar, miras al paciente y lo colocas en la regla, ¿no? ¿A dónde está en su desarrollo? ¿Más cerca del comienzo? ¿En el medio? ¿Se acerca al final? Ahí hay una calificación, ¿se entiende, no? Dice, entonces se puede determinar más o menos precisamente un punto en la escala de desarrollo en el cual ha quedado fijado el paciente, así como también dónde debería estar, evidentemente si no estuviera enfermo o neurótico. Esto significa que inadvertidamente hay un juicio de valor moral inherente en el modelo genético. O sea, todo modo de pensamiento que considere que se viene de, se evoluciona hacia y se debiera llegar a, aunque no lo advierta, impone juicios morales sobre los fenómenos, sobre lo que haga, sobre el paciente, sobre la enfermedad, sobre el síntoma, sobre lo que sea que mire, inadvertidamente. Esto significa que hay un juicio de valor moral inherente en el modelo, no en las personas, en el modelo de pensamiento. No importa que sea Juan o Pedro o Luis o blanco o negro, quien quiera que aplique este modelo,
por el modelo de pensamiento, el estilo de pensamiento, que no tiene nombre ni apellido, no es una persona, es un estilo de pensamiento. Ese estilo de pensamiento trae consigo una valoración moral, como bueno, como malo, como correcto, como equivocado, eventualmente como sano y como enfermo. Dice, esto significa que hay un juicio de valor moral inherente en el modelo genético, un debiera y un tendría. Es importante empezar a darse cuenta de esto, porque están, no sé cómo, en qué mundo se vive que uno no lo advierte. Están todo el tiempo estas valoraciones, que hablan mucho más desde la posición desde la cual se juzga que de lo que está siendo juzgado. Y así el modelo ejerce inevitablemente una presión moral y produce los correspondientes sentimientos de culpa en aquellos casos en que la presión es sentida inconscientemente por el paciente. ¿Se entiende? Claro, si tú vas porque tienes un problema y se te está midiendo con una escala que dice que no estás donde deberías estar, aunque no lo adviertas como paciente, ya te empiezas a sentir culpable. Hay algo que estás viviendo mal, que estás haciendo mal, que estás equivocado, que tienes que mejorar, que tienes que corregir. Y esto, aunque no lo tengas delante, ya pesa en ti. Y pesa por la regla con la que está siendo medido. Pues él tendría que, pero no es. Este tipo de tendría que, pero no es. Por lo cual debe compensar a la vez por su maduración equivocada y por su desarrollo. Este modelo, en el fondo, transforma al analista, es decir, al psicólogo, en el largo brazo ejecutor de la sociedad, en tanto su meta, no importa cómo la enuncie específicamente en cada caso, la meta puede ser la genitalidad, la mayor integración, el llegar a ser plenamente sí mismo, el ser un individuo productivo, llámala como la quieras, pero hay una meta. El analista es el brazo de la sociedad en tanto su meta es, en último caso, la normalización. ¿Vale? La visión correspondiente del hombre, la visión que corresponde al modelo genético, o sea, este modelo que ve la vida como una evolución desde Asia. Es decir, ¿acaso la vida no sea una evolución desde Asia? Esto significaría liberarse de esa manera de mirar, darte cuenta de que es una manera de mirar. Porque siempre que se mire genéticamente, en un desarrollo Asia, esta visión de hombre que hay ahí, de ser humano, no corresponde al hombre a partir de la imagen, de la imago Dei, de la imagen de Dios, sino que lo concibe como creado a la imagen de la planta, puesto que desarrollo y maduración son conceptos tomados del reino vegetal. No, esto no es un chiste, ¿verdad? Uno no se da cuenta de que está empleando una terminología que proviene justamente del reino vegetal de la naturaleza y ha sido trasplantado no críticamente, esto es lo más terrible, sin darse cuenta, y aplicado al ser humano. Y así como una planta crece, se desarrolla y progresa hasta dar sus frutos, esto se traduce al ser humano. Y el ser humano, por lo tanto, inadvertidamente está siendo visto como un vegetal. De ahí aquella frase tan graciosa de Hillman que ya he mencionado, que si algo a esta altura de mi vida crece en mí, solo puede ser un tumor. Porque solo pueden crecer con los niños, o las plantas, o los tomates. ¿Sí? O sea que nos tratamos a nosotros mismos y a los demás inadvertidamente según una visión darwiniana, si quiere decir así, peor que darwiniana, sacada de la huerta. ¿Sí? Bueno, sigo. A pesar de esto, el espíritu moral inherente en este pensamiento basta para volver evidente cuánto cristianismo secularizado, o sea, cristianismo que ya no se ve porque ha pasado a la vida extra eclesial, pero que está todavía, cuánto cristianismo secularizado, cuánta teología contiene, evidentemente, este modelo, ¿no?
Todo este modelo representa un camino de salvación traducido en términos de este mundo. O sea, si el cristianismo teológico busca salvarte de este mundo para prepararlo, este modelo trata de salvarte en este mundo. Y esto lo sabemos, ¿no? De hecho, curación muchas veces se conecta con salvación. De la misma manera que enfermedad muchas veces, vamos, casi siempre, se conecta con pecado. Esto en la cultura cristiana, evidentemente, que es la cultura del occidente. Estar enfermo es ser culpable. Y curarse es salvarse, redimirse, expiar. Bueno, son conceptos teológicos. Es cristianismo mal digerido y pasado a la vida de todos los días. Y esto, por muy ateo que se sea conscientemente, sigue operando en nuestra cultura. Todo se representa un camino de salvación traducido en términos de este mundo. Una escatología, o sea, una visión de lo que hay más allá de esta vida, que salta mejor al primer plano, se ve mejor, cuando al final del arduo sendero de duro trabajo psicológico, analítico, dice él, se espera que se cumpla la sublime meta de la individuación, que eso es característico de la psicología junguiana, ¿no? La promesa de que al final del camino uno llega a ser plenamente el individuo único, integrado, singular, que integra todas las facetas de una manera irrepetible, que es la individuación. Este modelo promete la salvación mediante el desarrollo. Exclama, por así decir, venid a mí, vosotros los que estáis fijados en una fase temprana de vuestro desarrollo. Es decir, Cristo dijo que los niños vengan a mí, ¿no? Bueno, venid a mí los perversos polimorfos, que yo os haré generales. Esto diría el freudianismo. O venid a mí, vosotros neuróticos desequilibrados, que os llevaré al camino de llegar a ser plenamente vosotros mismos como seres. Es que es lo mismo. Cambien los que pongan, pero el modo de pensamiento es un modo de salvación. Venid a mí, vosotros, los que estáis fijados en una frase temprana de vuestro desarrollo, vuestras lagunas, expresión muy común en psicoanálisis. Lagunas son las zonas olvidadas que separan al efecto de la causa y que a través de la terapia analítica saldrán a la conciencia. Vuestras lagunas serán trabajadas, vuestras, entre comillas, inhibiciones serán quitadas, y lo que en vosotros es subdesarrollado será diferenciado, esto es una burla a los junguianos, de modo que al final podráis entrar en un estado de liberación del desorden, de madurez realizada y de completitud. Todos estos conceptos, inhibición, laguna, desorden, desarrollo incompleto, muestra cómo se juzgan estos fenómenos psíquicos sobre la base de una norma que es tomada por supuesto y cómo se los menosprecia cuando no la cumplen. ¿Lo entienden, no? O sea que no solo se juzgan los fenómenos, sino que incluso se los desprecia cuando no dan la talla de lo que la norma presupuesta, además, indica que debiera ser. El significado de los fenómenos yace, en este caso, en este modelo, en la meta final del propio desarrollo. Algo que esté por debajo de la norma solo tiene sentido aquí como, entre comillas, otra frase muy común, impulso parcial, o como otra expresión muy común en la psicología analítica, fase preliminar, que ya apunta al estadio final, solo como aún no, pero no vale en sí mismo. ¿Se entiende? La masturbación, por ejemplo, es, entre comillas, errada. Wrong, en realidad es mala. Está mal. Por lo tanto, es un síntoma
la masturbación es errada o solo tiene cabida durante una cierta fase. El intercambio sexual, en cambio, es, entre comillas, correcto. Terapia aquí quiere decir corrección, conduciendo al paciente hacia la meta prefijada. Por ejemplo, donde había masturbación. Esto hace eco de aquella frase que leímos en Reflexiones sobre el alma, aquella frase famosa de Freud, donde hubo ello, ha de haber yo. ¿Se acuerdan? Dicho de otra manera, donde hubo inconsciente, ha de estar la conciencia. Haciendo eco de esto, dice, y donde hubo masturbación, ha de haber intercambio sexual, claro. La mentalidad que aquí se está mostrando es la misma que la del colonialismo y de los misioneros cristianos, para la cual todo lo que no corresponde con las normas del mundo occidental es subdesarrollado, y que quiere, por ejemplo, liberar a los primitivos cazadores de cabeza de su medio de los demonios, prohíbe a los indios que quemen ritualmente a sus viudas, y como medida primera y principal quiere introducir la monogamia en todas partes. Así como el enfoque genético mide un fenómeno por otro que le ha sido puesto como la norma, así la forma correspondiente de terapia supone que reemplaza un comportamiento, entre comillas, equivocado, por otro, entre comillas, maduro. Del mismo modo, la teoría psicológica explica un fenómeno por otro. Por ejemplo, el amor místico de Dios mediante la sexualidad. Esto es Freud. La sexualidad. La sustitución de uno por otro es el principio del enfoque desarrollista o genético. Fíjense que nunca deja ser a lo que hay, sino que lo sustituye por otro. Lo que hay por lo que debería haber. ¿Se entiende esto? Y esto en todo enfoque genético, sea freudiano, sea junguiano, todo enfoque temporal, digamos así, todo enfoque atrapado en la línea de se viene de y se va hacia, que hace vivir el presente siempre como un paso a lo que debería ser, lo que es deseable, la meta final, el objetivo, etcétera, etcétera. La norma aquí se origina en aislar un fenómeno solo dentro del alcance de los fenómenos, comportamientos, y ubicarlo por encima de los otros, al igual que en las religiones intolerantes, es decir, el Islam o el cristianismo. Es decir, religiones intolerantes son las que se creen la única verdadera y no toleran las demás. Claramente el cristianismo es una de ellas, como el Islam. En cada caso señala una religión, es decir, ellas mismas, entre todas las diversas religiones factuales como la exclusiva y la proclaman como la verdadera, la única, absoluta. ¿Qué sirve como legitimación para poner una religión que para empezar es igualmente finita como si fuera la absoluta? Nada más que la misma doctrina de esta religión. Es decir, solo puede tener valor dentro de esa religión, pero lo que la legitima, si no está en esa religión, no vale, ¿no? Del mismo modo, la fantasía del desarrollo puede distinguir entre lo que es plenamente desarrollado y lo que es subdesarrollado solo sobre la base de este prejuicio genético que se ha erigido a sí mismo y que constituye su teoría. La creencia en el desarrollo se postula y se, entre comillas, verifica, que se hace verdadera a sí misma. Por supuesto, la concepción del desarrollo no se postula, y subraya postula, como una moral. Y es cierto, ningún junguiano te va a decir que está predicando una moral, ningún freudiano tampoco. No están postuladas conscientemente como morales, pero lo son inadvertidamente. Por eso yo, no sé, pero si habrán visto en los últimos años la carga de ataque al moralismo que hay en psicología ha sido fuerte, pero es que es verdad, lo hay. Uno está cansado de ver como enfermo lo que no le gusta a la ideología del psicólogo en cuestión. Es tan fácil decretar enfermo lo que no te gusta.
No suena a decir es pecaminoso y es hereje, suena más aséptico, pero es igualmente moral. Y se hace. Se hace. Antes se podía decir esto es diabólico, pero claro, esto no es muy siglo XX ni XXI. Pero decir es enfermo o es patológico es directamente la misma manera de condenar, como si en otra época se hubiera dicho es demoníaco. Lo demoníaco en nuestra sociedad pasa a ser, por lo tanto, lo enfermo. Pero no estoy hablando acerca de cómo nosotros los terapeutas entendemos nuestros conceptos y con qué intenciones los aplicamos en las prácticas terapéuticas, porque la autointerpretación subjetiva me parece que tiene un bajo valor de realidad. Lo cual está diciendo Guilleri, no estoy atacando a los terapeutas, que quede claro. No estoy atacando a Juan o a Pedro, ni siquiera a Freud como la persona Freud. No, estoy atacando un sistema de ideas. Por lo tanto, esto no es personal, ni se reduce a lo personal. ¿Entienden esto? Me interesa lo que implica objetivamente una perspectiva y dada. O sea, lo que ataca son modos de pensar, no personas. Es muy bajo bajar al ataque personal y además no tiene sentido. Estamos hablando de sistemas de ideas, independientemente de quiénes comulguen. No es atacar a quienes comulguen. Aquí el quién, el yo, el tú, no entra. Lo explicamos en la clase pasada. Y él siempre deja muy claro esto, a pesar de que la respuesta que él ha tenido ha sido ser atacado personalmente. Es lógico. Es decir, quienes viven personalísticamente se sienten atacados personalmente cuando se discute una idea. Y responden personalmente, es decir, eluden el tema, no llegan, es que no tan alto de dónde está la discusión, que no es personal, no es de gente de lo que se habla aquí. Se habla de ideas, quizá más importante que la gente, porque la gente es medida, vivida y clasificada según las ideas, y no al revés. Dice, mi punto de vista no es el de la gente que pueda desarrollar ciertas concepciones, sino el de las mismas concepciones, que pueden ser operativas o no en una persona. ¿Se entiende esto? Si Jung, y claro, cuando él dice Jung, no se refiere al Jung persona, sino a la visión que Jung ofrece, al sistema de ideas. Jung es una síntesis para un sistema de ideas. No es una persona concreta la que si Jung acentúa el presente, entonces esto significa en nuestro contexto que los fenómenos psíquicos deben sacarse de nuestros sistemas explicativos. Fuera de meterlos en estos esquemas de vienen de, van a, deberían ser, tendrían que ser, apuntan a, fuera, sacarlo, es decir, empezar a rescatar el fenómeno. Esto es muy Gilman, rescatar el fenómeno. Ningún fenómeno se supone que ha de entenderse en términos de otro o ser reemplazado por otro. Presente significa permanecer con el fenómeno mismo, entenderlo por sí mismo y en sus propios términos. Un síntoma o una condición no debe engraparse en el lecho de Procusto. No me fío yo de los güeyes con los que hablo. ¿Qué es el lecho de Procusto? El lecho de Procusto. Porque si no entendemos ahí, ¿cómo vamos a seguir? Alguien lo sabrá, no puedo creerlo. Sí. Cuéntaselo, compañero. Le expliqué que me decía el lecho de Procusto. ¿Y el lecho de Procusto qué es? ¿Verdad? No saben lo que es el lecho de Procusto. Pillaba a los viajeros, los invitaba a la casa y los invitaba a dormir en su cama, y según el tamaño de la persona los invitaba a dormir en una cama más apretada. El lecho de Procusto, el famoso lecho de Procusto. Pero al margen de eso, sí, que viene de allí, es una figura retórica de la literatura.
de todos los tiempos. Os voy a matar. Os voy a matar. Lo del lecho de Procusto es elemental, no sé. Es una imagen retórica que viene de esta figura mitológica, es decir, que acostaba a la gente en el famoso lecho. Si eran más largos, les cortaba lo que sobraba para que encajen. Y si era más corto, los estiraba hasta que encajaran. La imagen del lecho de Procusto se usa para tratar de encajar algo con una teoría, y lo que no encaja, lo corto, y si no llega, lo estiro. Es decir, hacer que encaje como quiero, ¿no? Eso es el famoso lecho de Procusto, y a eso se está refiriendo Grilli, ¿no? Dice, un síntoma o condición no debe engraparse en el lecho de Procusto, es decir, estirarlo para que encaje con la idea previa, o sacarle lo que no me encaja para que... Y esto se hace mucho en psicología, muchísimo. Es decir, tomar de lo que hay solo lo que encaja con la teoría, y omitir, estirarle, darle la vuelta, pero que al final va a encajar en lo que de antemano se quiere que encaje, que es el pensamiento preconcebido. Esto es grave, pero muy frecuente, mucho. No, ningún fenómeno ha de entenderse en términos de otro, reemplazarse por otro. Presente significa permanecer con el fenómeno, entenderlo por sí mismo, en sus propios términos. Un síntoma o una condición no debiera engraparse en el lecho de Procusto de todo un sistema de desarrollo, o genético, o de viene de y va a, y atrás tiene esto y adelante debiera tener, eso es el lecho de Procusto. De modo que siempre sepas desde el comienzo lo que había, entre comillas, antes, y lo que en principio tendría que venir después. Lo que significa que, a priori, antes aún de investigar el fenómeno, se lo inmovilizaría ya en un significado fijo. Y ahora subrayado. El presente devuelve la inocencia de los fenómenos de la psicología y los libera de la maldición del aún no o todavía no. Ver cada cosa como todavía no, aún no, va hacia, es la promesa de... ¿Se entiende esto? La gracia es entenderlo, realmente entenderlo, no solo entender las palabras, sino entender las ideas. Y no, eso no quisiera aceptarlas, pero sí entenderlas para poder discutirlas. Hay que sacarlo a la mesa esto, hay que discutir estas posiciones, en lugar de vivir presuponiéndolas. El presente devuelve la inocencia a los fenómenos de la psicología, o la inocencia de los fenómenos a la psicología, y los libera de la maldición del todavía no. Entonces ya no habrá un errado y correcto, equivocado y correcto, bueno y malo, sino que lo que sea es lo que es. Lleva su significado en sí mismo y no necesita obtenerlo de algo que ello mismo no es. El zoólogo, por ejemplo, no mira a los animales desde el punto de vista de su pasado evolutivo o de su futuro. Es decir, no los mira como lo que aún no son, sino que los percibe y los aprecia como presentes. Como qué y cómo son. Cada uno, entre comillas, de acuerdo con su índole, con su tipo. Un caballo, como son los caballos. Un perro, como son los perros. Y los va a clasificar. Eso es lo que hacen los zoólogos. Lo que han hecho toda la vida. Clasificar, no juzgar. Describir, atender la manifestación de una especie. No andar cuestionando cómo debiera ser, cómo tendría que ser una especie. No, la toma como es, en su propio hábito. Mira sus costumbres, no las juzgas. Un zoólogo, un cristiano sí que juzga y dice, ¡qué mal! El león salta sobre la presa. No, en absoluto, no se juzga moralmente, ni siquiera hay una moralidad al mirar al animal, una descripción, un intento de comprensión de lo que el animal hace en su hábito, no un juicio de lo que debiera haber. ¿Se entiende esto, no? Y eso es lo que debe hacer un buen zoólogo. Y si se descubre una nueva especie, observarla, no juzgarla. Descubrir cómo se relaciona, qué necesita y cómo vive, pero no
prescribir lo que debiera necesitar para encajar en nuestras ideas de cómo debiera ser una buena especie. ¿Se entiende esto? Sí, es elemental. El zoólogo no mira a los animales desde el punto de vista de su pasado o de su futuro, es decir, no como lo que aún no son, sino que los percibe y los aprecia como presentes. Esto quiere decir presente, ¿ves? Los aprecia como presentes, como qué y cómo son cada uno, de acuerdo con su índole, tal como también lo plantea la historia de la creación en la Biblia. Los estudia en su propio hábitat y ve a cada uno como el centro de su propio entorno. Del mismo modo, también la psicología debería apreciar el fenómeno individual, cada uno según su tipo o según su índole. Jung siempre combatió esa interpretación de la ansiedad o de la angustia, que le explica como resultado de la represión típica freudiana, y que de ese modo la despacha como inauténtica. Si hay angustia o ansiedad, es efecto de una represión, y por lo tanto no está bien que haya angustia y ansiedad, hay que curar aquello para que desaparezca, ¿sí? Es como, se presenta una especie que decretamos que no tiene derecho a existir y le explicamos por otra cosa, ¿no? Más o menos sería eso. Insistió en que la ansiedad es en sí misma legítima. Y un auténtico camino psicológico que uno pudiera tener que seguir. Y ahora cita una frase, ¿no? Dice, estar libre de ansiedad no puede ser un objetivo verdaderamente psicológico. Querer destruir un fenómeno psicológico no puede ser un objetivo psicológico. Si un zoólogo no quiere estudiar una especie, simplemente la quiere eliminar porque no encaja con las conocidas, no está actuando como zoólogo. No es mucho más complejo el hombre que el animal. Pero es que no estamos hablando de hombres ni de animales, estamos hablando de síntomas. Pero la psique, ¿por qué ha de ser la psique de los hombres? No sé, es que me parece que la mirada es más complicada. O sea, tú atiendes lo que hay. No, tú no. Aquí no hay ni yo ni tú. No, bueno, pues el psicólogo. O un sistema de ideas. Hablemos de la psicología, por ejemplo, el pensamiento psicológico. No hablemos ni de yo ni de tú. Porque el zoólogo está atendiendo lo que aparece ahí en el animal, ¿no? Como zoólogo. Como zoólogo, Sí, claro. como zoólogo. El psicólogo Debiera atender lo que aparece como expresión de la psique. sí, pero no es mucho más complejo la expresión. No sabemos, si todavía no hemos atendido, por qué vamos a presuponer que es más complejo. No lo sabemos. ¿Por qué antes de ya tenemos que presuponer que lo que va a aparecer va a ser mucho más complejo? Evidentemente lo que va a aparecer a la mirada del psicólogo no va a ser un animal, va a ser una manifestación de la psique. Lo que le aparece a un zoólogo que mira como zoólogo no son átomos, son especies animales. Lo que le aparece a un físico que observa desde la física son átomos, no son elefantes. En la física no existen los elefantes, no existen las personas. Existen los átomos, los campos de radiación y todo esto, ¿verdad? Los físicos no hablan de personas. La mirada física percibe una dimensión de la realidad, su dimensión. Y lo demás no existe para esa ciencia, ¿no? Es lógico. Pues para la mirada de la psicología debiera aparecer la psique, no personas, ni hombres, ni mujeres, ni gatos, ni perros. Debieran aparecer fenómenos psíquicos, y punto. Solo fenómenos psíquicos. No podemos dejar ser el fenómeno si prejuzgamos de antemano que tiene que ser así o tiene que ser así. ¿Entiendes? Sí, entiendo, pero no entiendo. Venga, es importante que lo entiendas. Sí. Claro, porque Pero tú quieres decir, tú ves un fenómeno, pero entonces has de ver si el fenómeno ya quiere juzgar. Más si fuerte, si es bueno o malo el fenómeno. no, sin juicio. Hay el fenómeno. Entonces no hay que juzgar si es bueno o malo el fenómeno. En principio hay que ver todo lo que viene con el fenómeno, ¿no? Ver todo lo que este fenómeno está mostrando mucho antes de poder incluso catalogarlo en una psicología. Suponer ya nada. Claro, porque suponte que aparece un animal, que nos cuentan que hay algo en el Montseny.
Y claro, unos se imaginan que es un elefante, otros se imaginan que es un dromedario, pero no sabemos lo que es. Hay que ir y mirar lo que es. Y puede, no va a ser, pero podría ser que no fuera ningún animal de los conocidos. Si fuera uno de los conocidos, lo sabríamos observándolo, porque si se comporta como un elefante y tiene el aspecto de un elefante y hace las cosas que hace un elefante, pues es un elefante. Es así, ¿no? Pero si no es como un elefante, pero tampoco, ¿qué haremos? Pues estudiaremos este nuevo animal antes de poder ponerle una tipología. Primero hay que estudiar qué características tiene. Luego sabrás si es mamífero o no es mamífero, pero de antemano no puedes esperar que sea un mamífero. O sea, no sé, hay que mirar. Por supuesto que estamos hablando analógicamente. La psicología no es zoología, ni es física. Estamos hablando analógicamente. Por lo tanto, queremos decir que así como un zoólogo observa las especies, un psicólogo debiera observar las manifestaciones de la psique, sin juzgar. No está diciendo que sean ni más complejas ni menos que animales, ¿eh? No está diciendo nada. Está hablando de la actitud a tomar ante ello. No de lo que ello es, de la actitud a tomar ante lo que aparece. Y eso exige del psicólogo una profundización y una atención. Eso exige del psicólogo dejar de juzgar, es decir, empezar a aclararse y sacarse todo el sistema de valores para poder ser un observador más imparcial, ¿no? Pero fíjate que igual que los animales, ¿no? Que te encuentras este animal en el Montseny, ¿no? Pero resulta que es un animal peligroso, ¿sabes? Que ataca... No, pero antes, a un zoólogo, ¿tú crees que le preocupa como zoólogo que el animal sea peligroso? Y a un ecólogo, ¿tú crees que le preocupa a un ecologista que sea un animal peligroso de tal manera que vamos a exterminarlo porque es peligroso? Pero si no se puede acercar a él, no lo puede estudiar. No pero puede... ya me estás hablando como ego, ¿eh? Ya apareció lo personal. Es peligroso para la persona, no para el zoólogo. Pero si los zoólogos actuaran así, no conoceríamos ninguna de las especies peligrosas. Porque como son peligrosas, primero las matarían para asegurarse que viven, no las conocerían. Dios mío, fíjate de conciencia ecológica, ¿no? Andaríamos machacando todo lo que pueda representar un peligro y no conoceríamos nada más que lo que nos resulte familiar o domesticable. Dios mío, fíjense lo que es Occidente, inadvertidamente. Si habita en cada uno de nosotros, ¿cómo no va a habitar en gran escala? Como zoólogo, el amor por las formas de vida, igual que como ecólogo, debiera estar separado del interés personal. ¿Verdad? Si tú vas con tu preocupación personal de sobrevivir, no serás un buen zoólogo. Ni siquiera podrás organizar safaris en África si lo único que te preocupa es tu seguridad personal. No te metas en eso. Esto es evidente. Pero si uno quiere estudiar esto, pues tomará medidas para su seguridad personal, pero no va a machacar al fenómeno. Eso dalo por seguro, no lo va a hacer. Menos mal que no se ha hecho, ya se han hecho bastantes desastres, ¿no? Sigamos. Separen el ego de la mirada que quiere conocer. En cuanto entra el tema de yo me tengo que salvar, se acabó el tema del conocimiento. Son cosas distintas. No está bien ni está mal, pero hemos cambiado el chip y estamos hablando de otra cosa. Dice, sigamos. Estar libre de ansiedad no puede ser un objetivo verdaderamente psicológico, y estar libre de animales peligrosos no puede ser un objetivo zoológico. Y estar libre de plantas que puedan representar peligros para la humanidad no es un objetivo ecológico. Sería una destrucción total del sistema de la vida, eliminar las cosas que a los humanos nos hacen mal, porque le hacen bien a otras especies. Estaríamos destruyendo todo el sistema solo para aceptar. No, sí, como persona yo puedo querer hacer eso, pero como ecólogo no lo puedo querer hacer. Sería una brutalidad. ¿Se entiende esto? ¿No? Entonces yo como persona puede que salga espantado ante una manifestación de histeria, pero entonces no estoy siendo un psicólogo. Como psicólogo me debiera interesar esa manifestación. ¿Se entiende? De esto hablaré. Adherirse al fenómeno en el sentido del presente significa también abandonar el objetivo
de estar libre de síntomas. Fundamental. Para ser un psicólogo, fundamental. Si un psicólogo se acerca a cualquier fenómeno con el propósito de eliminarlo, entonces no se está acercando como psicólogo. Se está acercando como salvador, como redentor, como misionero, como lo que sea, pero no como psicólogo. Se está acercando como cura, como predicador, como político, pero no se está acercando como moralista quizá, pero no se está acercando como psicólogo. ¿Se entiende esto? Con esto cuestiona la terapia. Cuestiona la identificación de la psicología con la terapia. La cuestiona, es decir, la psicología no debiera ser terapia. La psicología debiera ser conocimiento. Y si hubiera una terapia, la terapia debiera derivarse del conocimiento. La terapia es un intento de corregir o modificar, pero esto no permite conocer. Por eso en otros trabajos él habla de que la terapia, que hay miles, si lo que a uno le interesa es el objetivo terapéutico, tal vez no tenga por qué ser psicólogo. Basta con un yuyu, un ritual, una sugestión, una charla provocativa, un paseo con una persona angustiada a orillas del mar y le puedes jurar, eso no te ha hecho psicólogo a ti. Te ha hecho un resolvedor de problemas. Y él habla de que la psicología hoy, al identificarse con la terapia, se ha reducido a un taller de reparaciones. ¿Pero qué tiene que ver esto con el alma? Nada. Y no solo eso, un taller de reparaciones al servicio del individuo, al servicio de la persona concreta, pero no al servicio del alma. No está actuando como psicólogo, está actuando como ayudador. ¿Se entiende? Sí, claro, y él iba a insistir mucho. Y luego va a mostrar que el enfoque terapéutico siempre presupone una psicología. Lo malo es que no la explicita. Quiero decir que da por sabidas cosas que no se saben. Lo más honesto sería decir, bueno, pero no sabemos, ¿no? ¿Qué pasa si sabemos? ¿Qué pasa si intentamos saber? Puede que incluso llegando a saber, pueda haber métodos de terapia que no sospechábamos. Pero si empezamos con la inquietud terapéutica, no empezamos queriendo conocer. De la misma manera que si nos acercamos a las otras especies con la inquietud de nuestra supervivencia personal, no permitiremos que sean las otras formas de vida. Porque nuestra orientación determina lo que vamos a encontrar. Lo que vamos a encontrar, como los nativos de Indonesia, no podrá ser entendido porque nuestra actitud y nuestra lógica ya es la lógica del ataque y la defensa. Si yo me acerco a lo que sea como algo que tiene que ser atacado, no lo puedo dejar ser. Sin duda no lo puedo conocer. Que yo como yo lo haga, perfecto, porque si yo entonces no estoy actuando como psicólogo, o como zoólogo, o como biólogo, o como físico, o como conocedor. Estoy actuando como personaje concreto, con intereses concretos, con necesidades concretas. Pero ese hay que dejarlo fuera cuando hablamos de psicología, ¿no? Ya lo dijimos el otro día. Ese no puede entrar aquí. Ese está preocupado por sus cosas, por sus intereses. Sus intereses son sus intereses. No son los intereses del conocimiento. El conocimiento es otra cosa. ¿Se entiende? Sigo. Dice: abandonar el objetivo de estar libre de síntomas, de una, subrayado, salvación de los complejos, esto es muy junguiano, y de los síntomas. Pues los síntomas precisamente contienen, como lo decía Jung, y lo cita, un precioso trozo de alma. Por lo tanto, cuando eliminas un síntoma, estás eliminando un precioso trozo de alma. Como cuando eliminas a todos esos insectos que a ti te molestan, estás eliminando una preciosa forma de vida de este planeta. ¿Se acuerdan cuando los chinos en la época de Mao decidieron acabar con todos los pajaritos porque les comían los cultivos? Estuvieron días y días, millones de chinos invitando que los pájaros se posen, y claro, como los pájaros no podían posar, murieron. Lo que no se imaginaban era que esa especie alimentaba a otra y claro, tuvieron plagas. No se puede alterar desde el propio provecho un sistema mucho más amplio que no está para ti. Conocerlo es dejar de preocuparte por ti.
Conocerlo implica la mirada trascendental. ¿Sí? Pero también es muy occidental y es muy de nuestra cultura la actitud de ir a por ello y ponerlo al servicio del yo. Eso es muy común, ¿no? Pero justamente es eso lo que quiere cuestionar Guégueri. Quiere cuestionar esa actitud, lo que esa actitud implica y cómo esta actitud impide dejar ser al alma. Que es lo que un psicólogo, puesto que el nombre lo dice, el que busca el logos de la psique, si es fiel al nombre de su vocación, debiera evitar destruir al alma para el bienestar de Juan Pérez. Como decir, destruir, digamos, todas las langostas que existen para el bienestar de este granjero, no para el bienestar del planeta, evidentemente. Bueno. No entiendo, de curar el síntoma, ¿es eliminarlo o reconocerlo? Es ni querer curarlo ni querer nada, es simplemente, primero, dejarlo ser. Primero. Si es un complejo, es un límite. Eso es una teoría. Eso es una teoría. Que casi siempre se ha sabido de que un complejo pues te limita, te corta, no te deja entrar. Esa es una teoría que se va a cargar Guégueri y es una teoría que sería bueno sacar a remojo y empezar a poner a caldo. Porque sea una teoría no es verdad. Habría que ver qué consecuencias tiene esa teoría. Porque lo haya dicho Jung no es la Biblia, ¿sabes? Jung se podía equivocar. Y lo que dijo Jung en una época, lo desdijo en otra. Que te enojo. Yo creo que complejos y complejos. ¿Tú crees? Que hay complejos. Son maneras de hablar. No hay complejos. ¿Ves cómo hay teorías? ¿Ven cómo aparece como cosa lo que está pegado al ojo? Y como aprendió a mirar desde ahí, ya no sabe que es una mirada, sino que es la realidad. De la misma manera que habrá gente que dice que hay anormalidades y normalidades, y hay aberraciones, y las aberraciones tienen que ser eliminadas, está en su mirada. Y habrá gente que dice, pero es que hay una religión verdadera, y todas las demás están equivocadas. Son fundamentalistas. Pues para un fundamentalista el problema no está en ellos, ni en su mirada, es lo que ven. Pero, ¿cómo es que ven eso? ¿Qué gafa están usando para mirar? Es que no ven la gafa. Si tú usas la gafa del complejo como una teoría aprendida y no te das cuenta de que es una teoría, verás complejos, porque está en tu mirada. Perfecto. Sí. Eso de ahí está. Pero el complejo entendido deja de ser un complejo. Eso es la No, parte... eso no lo dijo nunca Jung. Nunca. Jamás lo dijo Jung. Jung que dijo de sacarle... Ay, no, es que no podemos perder las clases de Guégueri explicando a Jung. Lee Los complejos y el inconsciente, Editorial Alianza, es bastante accesible, bastante fácil y bastante entretenido. Vale la pena leerlo, para dejarlo atrás, pero vale la pena leerlo. Vale la pena. Y verás cuando Jung habla de complejos enfermos, de complejos sanos, habla de que los complejos son los rizomas de la vida psíquica. No habría vida psíquica sin complejos. Dice, no habría vida en la Tierra si no existiera diversidad de especies. Tiene que existir la diversidad y la multiplicidad. Ahora, que en una persona determinada puedan aparecer complejos nocivos, no quiere decir que se eliminen todos los complejos, ni mucho menos, ni mucho menos. Siempre habrá, son infinitos, infinitos. Complejos son infinitos porque son una manifestación de la riqueza de la psique. El yo que quiere eliminarlos, para algo de Jung, es un complejo. Por lo tanto, el complejo del yo, si lo elimina, no hay yo, hay locura dentro de esta tradición. Si el yo ya es un complejo entre los complejos, ¿cómo se van a eliminar los complejos? Imposible. Entonces voy a decir, bueno, cuando algún complejo ajeno al yo está obstruyendo la vida del yo, aparece como patológico y entonces habría que tomar medidas. Entonces es una teoría, Cuidado. Puede haber otra mirada que te muestra que todo el tema de eliminar y de curar está en esa teoría que está haciendo violencia a un fenómeno enormemente rico que no puede comprender. Hay que tener ojo con esto, Es como con la medicina. Hay que tener ojo con la medicina y con las distintas formas terapéuticas que haya. No porque tengan un título de medicina, es decir que te matan, muchos te matan. Y tienes que tener ojo. Siempre la vertiente entre la terapéutica y el conocimiento sobre esto.
Claro. Está ahí, porque el terapeuta siempre se va a guiar por un conocimiento que tiene de un hecho que ha observado de una manera y que se comporta de una manera, ¿no? Por eso existe tanto, y lo dije en la clase pasada, así como un médico, gracias a Semmelweis, primero se limpia las manos y se desinfecta antes de tocar el material, la persona enferma, porque la puede apestar el mismo médico. ¿Cómo es que los psicólogos no limpian su instrumental? O los terapeutas que actúan como psicólogos no limpian su instrumental, sino que van con sus mentes contaminadas de juicios de valores a tocar aquello y verlo a través de su propia enfermedad. Es lo mismo. ¿Cómo no hay ninguna asepsia intelectual en el mundo de la psicología? Es increíble. Y más cuando esa psicología pretende ser una extensión de la medicina. Pues los médicos toman medidas, ¿no? O debieran. Se desinfectan las jeringas, esterilizan los instrumentos, no se lanzan a lo bestia sobre lo que hay, pensando que no hace falta ninguna preparación. Y estamos hablando de, como psicólogos, aquí aceptamos aquí a gente sin preparación, lo cual es un error, pero yo ya dije, bueno, se va a eliminar solo, ¿no? Tiene que haber una preparación para entrar en el tema. Esto, creer que, bueno, porque soy humano tengo derecho y ya estoy en mi posición de la comprensión, error. Esto que ya he dicho en otras clases, porque tengas un corazón, tú no eres un cardiólogo. Mucho cuidado, ¿eh? No, tienes corazón, pero saber del corazón no tienes. Porque hay que estudiar, ¿verdad? Bueno, porque tengas vida psíquica, no eres un psicólogo, ni mucho menos. En cuanto quieres ser psicólogo es cuando aparecen las explicaciones, ¿no? Las teorías. Y la necesidad de explicitarlas. Sigo. Dice, pues los síntomas contienen, como Jung lo decía, un precioso trozo de alma. Jung incluso llegó tan lejos como para declarar que, cita a Jung, perder una neurosis significa tanto como volverse redundante. La vida pierde su punta, su filo, y por lo tanto su sentido. Obras completas, 10º tomo, párrafo 355. Cualquiera lo puede consultar, está editada por Trota. Pues si los fenómenos patológicos no son cuerpos extraños, como debiera pensar la fantasía médica, es decir, la mirada terapéutica mira desde una fantasía, desde una idea, desde un presupuesto, ¿no? Desde el presupuesto de que hay que curar. Pero es fantasía eso. Entonces él dice, si los fenómenos patológicos, pues los fenómenos patológicos no son cuerpos extraños, como piensa la fantasía médica, sino que los fenómenos patológicos se originan en el alma. Esto es Hillman. Esto es Hillman. El alma se muestra en la patología. Por lo tanto, una de las actividades propias, características, esenciales, necesarias del alma es patologizar. Es decir, salirse de la norma. Tanto que va a llegar Hillman a decir, donde hay norma no hay alma. El alma es lo que rompe todas las normas. El alma deforma todo lo que toca. Cuando algo está animado, o sea, tocado por el alma, es deforme, rompe la normalidad. Los hombres de grises, uniformados y previsibles, que siguen la norma, son la expresión de la ausencia de alma. Mecanismo. Habría que hacer. El alma justamente es lo que deforma, da originalidad. ¿Se entiende esto? Esto es lo que decía Hillman, y él aquí es un seguidor de Hillman, fiel seguidor de Hillman. Y Hillman también seguía a Jung, porque ya Jung había dicho que los dioses hoy se han vuelto patologías. Jung lo dijo. Por lo tanto, ¿qué es una patología? La voz de un dios. Eliminar la patología, ¿qué es? Quitar al dios de tu vida, de la vida del enfermo. ¿Para qué? Para que sea una vida como él quiere, no como los dioses quieren. Por lo tanto, si uno deriva de lo que Jung dice, todo lo que Jung dice, puede llegar a ver que Jung dice mucho más de lo que expresamente se acepta, o acepta la gente que tiene la cara, y los hay, de hablar
del corpus jungiano. ¿Qué es el corpus jungiano? Suena a Biblia. No hay un corpus jungiano, quiere decir un cuerpo sistemático de doctrina contenida en su obra. Lo que hay es un continuo pensamiento en acción. Y puedes coger un trozo del volumen 10 de la completa que contradiga plena y puramente una afirmación del volumen 3 de las obras completas. No hay un corpus en el sentido de un cuerpo organizado de doctrinas, que no lo hay. Hay un conjunto de obras que son lo que queda de un pensamiento en movimiento. Luego Hillman dice, se trata de pensar a Jung hasta el fondo, llevarlo a su extremo, no aceptarlo como lo dado, sino el mismo Jung llegó a decir que hay que pensar el mito y hay que concluir al mito, es decir, el pensamiento mítico aún más allá, ¿no? Es lo mismo. Pero claro, esto no gusta cuando se quiere hablar de cosas estáticas, acabadas, ¿no? Sistemas, reglas, normas, ya sabemos, ¿eh? Nosotros ya lo sabemos todo, el saber ya está guardado, ya no hay nada que descubrir, ¿eh? Tenemos las respuestas para todas las preguntas y nosotros hemos inventado la felicidad. Y todo el saber está en Wikipedia. Y ahora sabemos más que los antiguos, y qué tontos eran los antiguos que no sabían todo lo que sabemos nosotros, y ahora ya todo el saber es codificable. Bueno, mira lo que hay ahí. Ahí no hay alma. Ahí hay la eliminación de la patología. Y todo lo que no esté en Wikipedia no será saber. ¡Wow! ¡Qué miedo!, ¿no? Y todo lo que no sea parte del corpus es heterodoxia. Bueno. Sigo. Es interesante lo que dice, y este es el Gehry joven, mucho más interesante el Gehry posterior, ¿eh? Este es la infancia, si usamos el pensamiento genético, este es el bebé Gehry. Todavía habla con la lengua del papá, con la visión del, aunque ya es, pero bueno, al lado de lo que viene, y ya nació rebelde, porque aquí está haciendo un ataque de toda la psicología y una defensa del alma con todos sus patos, y una puesta en una denuncia de que toda terapia es una actitud normalizadora, controladora, ética, represora, basada en un desprecio por lo anímico y el servicio al ego, ¿no? Es una denuncia fuerte y es seria, no lo hace solo por rebelde, lo hace con argumentos. Si no estás de acuerdo, pues discútele. No basta, ya no me gusta, él ofrece argumentos, ¿no? Bueno, si entramos en el diálogo, hay que ofrecer un contra, obliga a pensar. Sigo. Los fenómenos patológicos no son cuerpos extraños como piensa la fantasía médica, sino que se originan en el alma. El alma incluso, fíjense, anhela a veces la angustia o la ansiedad y la produce desde sí misma allí donde no hay nada real que temer. Qué mirada distinta, ¿no? La mirada normal es, Dios mío, estoy con ansiedad, que he hecho mal, qué síntoma que tengo, y no estoy funcionando como debería funcionar, me equivoco en algo o algo va mal en mí. Yo produzco en cierto sentido la ansiedad, es producto de mi colocación. Dios mío, doctor, sáquemela, o señor psiquiatra, deme una pastilla para que se vaya, ¿no? Me está diciendo este señor, es que la ansiedad la proporciona el alma, la quiere el alma, la trae el alma y la pone ella. Tú no tienes nada que ver. Hoy en día tú a tomar por culo. El alma se presenta. Ha venido con toda su presencia, ¿no? Y bueno, aquí, claro, uno como paciente, ya no como psicólogo, uno como sufriente, todo cambia la conciencia, ¿eh? Uno como sufriente lo único que quiere es no sufrir. Esto es seguro. Pero el psicólogo está al servicio de la gente o está al servicio del alma. Esta es la pregunta. ¿El zoólogo está al servicio de la gente o está al servicio de la zoología? El zoólogo debe encargarse de eliminar las especies que a los hombres no nos gustan, no debe encargarse de aceptar y legitimizar la variedad de cada especie. ¿Por qué la psicología ha de estar al servicio de la gente y lo que la gente quiere?
¿por qué ha de estar al servicio de lo que el individuo concreto quiere, en lugar de atender lo que el alma quiere? ¿Se entiende esto? Vamos a seguir. No se pongan en yo, no se coloquen en yo, porque cuando se coloquen en yo ya no pueden entender este discurso. Si empiezan en ay, pero yo, cagamos. Ya han cambiado el dial y están oyendo otra emisora. Para seguir esto hay que estar en este dial todo el tiempo. Si cambias el dial, pues tú oyes otro programa, ya te has distraído, no entiendes. O sea que por ahora déjense de pensar en sí, pero yo, mi angustia, mi, porque ya han desconectado. Por un ratito olvídense, ya cuando cruzan la puerta se la van a encontrar otra vez. Tranquila, que no los va a dejar. No se preocupen. Ustedes dejen por un ratito el miedo, la angustia, los problemas. Tranquilo, porque se lo van a encontrar. O sea, no tengan miedo, no necesitan estar todo el tiempo recordando. Los va a seguir a casa. Descansen 5 minutos de la preocupación. Sigo. El alma a veces incluso anhela la ansiedad y la produce desde sí misma allí donde no hay nada real que temer. O sea que si yo voy por la calle, evidentemente se me vienen unos personajes sospechosos, es lógico que me ponga inquieto. Pero lo terrible es que voy por la calle, no hay nada que temer, pero voy súper inquieto, ¿no? Hasta esto produce el alma. Produce independientemente de lo que haya allí, ¿no? Fíjate qué loca debe ser el alma. Dice, donde el alma es abandonada a sus propios recursos, es decir, donde uno no interfiere, allí produce rumores, creencias en brujas, historias de desmembramientos y otras ideas grotescas. Le fascinan las cosas horribles y perversas y empuja a la gente a los lugares de accidentes, es decir, lo habrán visto en la calle, ¿no? Un accidente y enseguida la gente se pone como están convocados. Es el alma que empuja eso, el alma es morbosa. El yo normal no se permite estas cosas porque es normal y vive de acuerdo a cómo tiene que ser. Pero el alma... no. Y todo esto es Hillman, Todo esto realmente es el pensamiento de Hillman. Él lo está repitiendo como buen discípulo. Dice, allí produce rumores, creencias en brujas, historias de desmembramiento y otras ideas grotescas. Le fascinan las cosas horribles y perversas y empuja a la gente a lugares de accidentes, a películas de horror y a la pornografía. Donde esto ocurre, es decir, donde hay accidentes, horrores y pornografía, el alma está en obra. Afirmar el alma, por tanto, también significa afirmar la psicopatología. Esta es probablemente una de las razones principales por las que, tal como dice Jung, tenemos un absoluto terror pánico del alma y buscamos protegernos de ello en la psicología. Por ejemplo, asumiendo una posición médica o científica. Dicho de otra manera, el colocarse en una posición médica, terapéutica o científica es una defensa, para usar un término psicoanalítico, contra el alma. Es una manera de protegerse por el pánico que da entrar al terreno del alma. ¿Se entiende, no? Enfocamos desde el comienzo los síntomas. Presta atención, Jorgito. Enfocamos desde el comienzo los síntomas con la idea de que son desórdenes y que deberían desaparecer. Se supone que el paciente ha de perder, por ejemplo, su miedo al otro sexo. Suponiendo, imaginemos un caso de un paciente que viene porque tiene miedo al otro sexo. El psicólogo normal ya se coloca como que esto no debería pasar y que este miedo tiene que desaparecer. Porque lo normal es que no tenga miedo al otro sexo. Al contrario, esto es la conducta normal, madura, freudianamente, es llegar al pleno desarrollo. El intercambio sexual. En Freud, el intercambio sexual es el intercambio heterosexual. Que quede claro, el intercambio homosexual es una fase infantil e inmadura de desarrollo psicológico. Cagaron los homosexuales
Con Freud los homosexuales se tienen que curar. Y con el primer Jung también. Se tienen que curar. Están enfermos y porque no son normales. La vida psíquica normal requiere un desarrollo normal. ¿Qué le parece a los gays que hay por aquí todo eso? No les debe gustar mucho, ¿no? Suerte haber nacido en un tiempo, ¿Qué? Pues imagínense el alma como peor que un gay. Perseguida por los cuatro costados. Obligada a entrar en la camisa de fuerza de un cristianismo redentor que tiene una ética de cómo debieran ser las cosas y todo lo demás es camino al infierno. Imagínense el alma como una especie en extinción. Imagínense el alma como un marginal de primer orden. Imagínense a la gente protestando a la policía psicológica para que acabe con ese delincuente que le perturba. ¿Qué pasaría? No es que sea así, Vemos una imagen que ayuda a ver lo que Hillman empezó a ver, ¿no? ¿Qué hay detrás de todas estas ideas de normalidad, de curación, de avance, de desarrollo, de ser su mismo, de trabajarse a sí mismo? ¿Quién hay? ¿A dónde quiere llegar? Y empieza a haber una tremenda violencia. Una tremenda violencia contra algo incomprensible. Incluso una violencia cultural, una violencia histórica. Va a ver que en cierta época, en la nuestra, por ejemplo, no hay cabida y por lo tanto son condenados como exterminables, curables, tratables, corregibles o condenables manifestaciones del alma que en otro tiempo tenían perfecta cabida. Trata de mostrar que hasta la idea de patología corresponde a periodos culturales, es decir, es ideológica. ¿Se entiende? Como lo sabemos hoy, por ejemplo esto, hoy la homosexualidad en España, hoy no es una patología, está legalizada, etcétera, etcétera. Pero no puede ser que una cosa sea o no patológica por un decreto del Estado, ¿verdad? Pero parece que las cosas son así. Bien, lo que denuncia estas personas es que las patologías muchas veces resultan ser decretos culturales. Lo cual ya implica una relativización de los juicios antes de aplicarlos impulsivamente, que es lo que hacemos. Dice, enfocamos desde el comienzo los síntomas con la idea de que son desórdenes y que deberían desaparecer. Se supone que el paciente ha de perder, por ejemplo, su miedo al otro sexo. Damos prioridad al estado, entre comillas, normal, o, entre comillas, saludable, al cual se aspira, y vemos los síntomas como algo que efectivamente no debiera ser, o al menos, entre comillas, ya no más. Sí, los aceptamos como, bueno, están siendo porque el paciente los trae, pero ya no tienen que ser más, porque a través de la terapia le curaremos. Y le perderá miedo al otro sexo y será una persona como tal. Es decir, sana. Lo que aquí se requiere es un cambio de acento. Mirando más de cerca, es un escándalo si un analista se refiere a sí mismo como un defensor de la, entre comillas, realidad. Esto sería como si un biólogo se comprendiera a sí mismo como un defensor de la industria. Es lo que acabamos de decir, ¿no? Un zoólogo no debiera ir en contra de una especie. Sería escandaloso eso, ¿no? Bueno, es escandaloso, en cambio, que un psicólogo sea un defensor de la realidad, de lo que debiera ser un defensor, un psicólogo del alma. No de eso, entre comillas, porque ni siquiera sabemos lo que es la realidad, El biólogo obviamente debe defender los reinos animales y vegetales y buscar un sitio donde los animales puedan ser, cuando la civilización moderna, en cambio, tiende a desplazarlos. ¿Se entiende? Del mismo modo, el psicoterapeuta debe poner del lado de los impulsos del alma, aun si son, entre comillas, arcaicos, frase típica de Jung, o patológicos. El psicoterapeuta debe ponerse del lado de los impulsos. No del lado del normalizador, sino del lado del síntoma. Así como no es cuestión de domesticar todos los animales salvajes, así no puede ser el primer interés de un terapeuta
transformar los impulsos arcaicos y patológicos del alma mediante el desarrollo de los así llamados saludables y humanos. Indudablemente la psicoterapia tiene la tarea de cambiar algo, pero en el espíritu del necesario cambio de acento no debiera preguntar, por ejemplo, cómo quitar el miedo del otro sexo, sino a dónde pertenece. No cómo quitar del medio a tal especie, sino cuál es su hábitat para que allí pueda prosperar. No cómo quitar del medio este síntoma, sino a dónde pertenece el síntoma. ¿Qué pide el síntoma? ¿Qué, cuidado, no el paciente, qué necesita el síntoma? Pero el espíritu del necesario cambio de acento no debiera preguntar cómo quitar el miedo del otro sexo, sino a dónde pertenece. El psicoterapeuta debe cuidar este miedo, atenderlo y hallar un sitio para él donde se le permita ser. Evidentemente está hablando no de un sitio físico, porque no se trata de correrlo de este cuarto y meterlo en aquel cuarto. Estamos hablando del alma. No busca espacios físicos, busca espacios psíquicos donde poder ser. ¿Se entiende esto, no? ¿O no? ¿O creen que es un cambio físico? Cambia de país y ya está. O vete del piso de arriba al piso de abajo. No, evidentemente el cambio de acento y el cambio de sitio es un cambio de sitio psicológico. Debe cuidar el miedo, atenderlo, dar un sitio para él donde se le permita ser. Pues este miedo está perfectamente bien. ¿Qué produce en nosotros cuando oímos esto? Este miedo, si está perfectamente bien. En tanto y en cuanto la sexualidad es un misterio y los misterios legítimamente pueden ser acompañados por el miedo. El mal no está en el miedo mismo, sino más bien que nosotros, en nuestra ignorancia psicológica, no sabemos de un lugar donde este miedo puede experimentarse auténticamente. Auténticamente quiere decir sin juicio, sin medida preventiva, sin atacarlo, sin juzgarlo, sin calificarlo, dejarlo ser tal como es, que evidentemente no ocurre cuando yo voy deseando que me lo saquen. Si ya voy deseando que me lo saquen, lo voy viviendo como algo que está mal. En mí ya está el primer juicio, que además el psicólogo, el psicoterapeuta o el psiquiatra van a legitimizar. El psiquiatra dándome pastilla para que no lo sienta. El neurofisiólogo diciendo vamos a tocar tal cable aquí, tal esto, tal enzima, tal hormona, los conductores, pim, 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 y ya se le va a ir. Ninguno de ellos busca el lugar donde ese miedo pueda ser vivido con plena legitimidad. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Tengamos en mente que en los rituales de los primitivos el miedo y el horror se inducían intencionadamente. Pero por supuesto, los primitivos conocen a dónde pertenece en cada caso el miedo. En el dominio de... Esto es Hillman. En el dominio de qué Dios o de qué demonio. Y por ello no necesitan, como nosotros, ubicar neuróticamente aquello temido en los inofensivos seres humanos y colocar la carga de las demandas del alma, voy a decir yo, arquetipales dice ahí, y los poderes que sólo los dioses pueden llevar sobre la propia madre, por ejemplo, o sobre las mujeres en general. ¿Qué es lo que hace la psicología? Fíjense lo que pasa cuando se personaliza demasiado. Se coloca todo el poder del alma en pequeñas, frágiles, impotentes personas humanas que son las encargadas de representar los horrores de nuestra vida, que no provienen de pequeñas personas y frágiles seres humanos, sino que provienen de la insondable dimensión del alma. ¿Comprenden algo o no? Es muy bien, me parece transparente, ¿no?
Pero por supuesto los primitivos conocen dónde, es decir, ¿qué Dios hay aquí? ¿En qué altar se coloca esto? ¿En qué templo tiene cabida esto para realizarse plenamente? ¿Qué Dios, si quieren llamarlo así, está hablando aquí? ¿Se entiende? Y no, ¿cómo me lo quito? ¿Cómo me lo saco? ¿Cómo lo exterminamos? ¿Cómo lo pulimos? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo trabajo? Yo lo trabajo. Yo me lo como. Yo lo amansaré. Bueno, el tema es, no, ¿a dónde tiene el espacio donde recibe la atención que está reclamando? Pero si se supone que debemos adherirnos al fenómeno, y esta fue la frase de un amigo de Gilman, famoso, López Pedraza, que Gilman usó como adagio, ¿no? Adhiérete al fenómeno, adhiérete a la imagen. Stick to the image. Nunca la cambies por otra cosa. No trates de llevar la imagen a un concepto, ni a una situación, ni a una persona, porque la estás destruyendo. Atente a la imagen y permite que la imagen sea. Lo cual no es tan fácil. No te lo pide como persona, te lo pide como psicólogo, ¿eh? En tanto que psicólogo atiende a la imagen. En tanto que persona en tu vida haz lo que puedas, pero en tu vida no eres psicólogo, ¿eh? Pero en el rato en que funcionas como psicólogo, en el rato en que te elevas a la mirada psicológica, ya no eres tú, es la psicología, debiera adherirse al fenómeno. Pero si se supone que debemos adherirnos al fenómeno en el sentido del presente, no remitirlo atrás, no verlo como un anticipo de adelante, no mirarlo como efecto de ayer, ni la promesa de mañana, sino al presente, como se presenta y se presenta en el presente, sin aspiración de futuro, sin reminiscencia de pasado, ¿cómo puede aún ser posible la perspectiva de la finalidad en la que tanto ha insistido Jung? Buena pregunta. Solo es posible si no se entiende la finalidad del síntoma, o más generalmente del fenómeno psíquico. Perdón, si se entiende la finalidad del síntoma, o más generalmente del fenómeno psíquico, y no la finalidad del analizado. ¿Es posible permanecer en el presente?, dice Igri, si comprendemos que la finalidad, lo que tiene finalidad, es el mismo elemento psíquico que aparece el fenómeno, y no la persona. Está pidiendo un salto, ¿eh? Fíjense que siempre la gente, y los psicólogos, sobre todo los jungianos, cuando te hablan del propósito de la enfermedad, del propósito del síntoma, del propósito de la imagen, siempre hablan de un propósito para el sujeto que experimenta el síntoma, pero nunca del síntoma mismo. Y así, por ejemplo, los buenos y salvadores psicólogos, y no solo psicólogos, la gente de sentido común piensa, bueno, una depresión es un proceso que puedes pasar porque su fin será que tú te transfigures y accedas a una visión más profunda y más... que tú. ¿Pero qué es la depresión? El tema no es qué provecho yo podré sacar del síntoma, sino qué quiere el síntoma. Pero esto nunca se ha hecho. ¿Cuál es el fin del síntoma? Lo que está sugiriendo que es que ante esta mirada que se separa la persona de lo psíquico o de lo anímico, el fin y el presente pueden coincidir. Pero en cuanto se personaliza, se lleva a la persona, no al síntoma, se lleva al sujeto humano, se antropomorfiza, entonces inevitablemente finalidad implica futuro. Y vamos a ver, ¿qué hora es? Vamos a aprovechar 10 minutos. Un párrafo más. Pero ¿cómo puede ser posible la perspectiva finalista en la que insiste Jung? Solo es posible si se entiende la finalidad del síntoma o del fenómeno psíquico y no del analizado y no del paciente. La cuestión no es cómo la persona en cada caso tendría que desarrollarse en el sentido de la finalidad, sino cómo el impulso psíquico puede desplegarse
y completarse. Por lo tanto, lo que busca completamiento no es la persona o el sujeto a través del síntoma o el fenómeno o la imagen, sino el fenómeno mismo. Pero esto es un cambio de óptica bastante importante. Completarse, que no quiere decir postergarse para mañana. Artísticamente se puede entender. Porque completar, como completar un cuadro, que no es postergarlo para mañana. Completar ya la imagen que redondea lo que se está presente. Ese completar no tiene nada que ver con el tiempo se hará. Artísticamente se puede intuir cómo el completamiento de la imagen no implica un desplazamiento temporal. ¿Se entiende lo que digo o no? Bueno, llegaremos. ¿Cuál es la meta final y el objetivo, es decir, el telos, del síntoma? Recuerden que donde pone síntoma podríamos poner fantasía, imagen, impulso, deseo, conflicto, cualquier manifestación psicológica, no necesariamente un síntoma, ¿sí? Lo que sea que aparece psicológicamente. Dice, ¿cuál es la meta final y el objetivo del síntoma? ¿Dónde encuentra a sus, citando a Jung, a las cartas de Jung, dónde encuentra a sus divinos equivalentes? ¿Qué estructura de conciencia es necesaria para que reciba el síntoma, evidentemente, un hogar en nosotros? Madre, qué cambio de actitud, ¿eh? O sea que está buscando el hábitat donde esta especie pueda vivir y no cómo eliminar la especie. Pero lo está buscando en la psique. O sea, no se trata de qué yo provecho puedo sacar del síntoma, sino qué espacio en mí, como paciente, necesita ese síntoma para encontrar su hábitat y por lo tanto vivirse completamente. Porque le da una autonomía al síntoma. Total, y luego va a ir mucho más allá, pero empieza por aquí. Así, la psicología no aspirará a una redención y liberación sino aspirará a la profundización y fortalecimiento, amplificación del síntoma. No del yo, del síntoma. El punto de vista final entendido de este modo ya no mira al fin futuro en el lado derecho de la balanza del desarrollo horizontal, sino que mora en el lugar presente, o mira en el lugar presente, mira el fenómeno y con un giro inevitable dirige su atención hacia la dirección vertical de la profundidad. Esto es muy importante. Por lo tanto, no se trata de saltar del síntoma en la línea horizontal, de dónde viene atrás y a dónde lleva adelante, sino atendiendo al síntoma, ver la profundidad de ese mismo síntoma, sin salir del síntoma. Por lo tanto, si algo hay que cambiar, no es el síntoma, sino la mirada. La mirada que ya no busca futuro ni pasado, sino la profundidad de eso mismo que aparece. La profundidad presente. La profundidad ya de esto que aparece. Por lo tanto, la mirada será de arriba abajo. En lo mismo, en el mismo punto, sin saltar. Si se imaginan una línea temporal, no se trata de este instante al anterior, sino que este instante cobre toda su verticalidad. No cambia de lugar, de tiempo. Es ese tiempo visto integralmente. Y esto es muy importante, realmente es fundamental. Dice, la alteración que la psicoterapia quiere provocar no es así una modificación de la conducta mediante nuestro desarrollo, el del yo, sino el cumplimiento del fenómeno que al principio solo aparecía en forma distorsionada y raquítica. Claro. El síntoma aparece vivido desde el juicio moral, desde el que no debe, desde la culpa, desde el dolor y desde el que aparece, está presente
pequeñito, porque no puede brillar, puedes permitirle que se manifieste en todo su esplendor. No que se cumpla mañana, que se muestre todo lo que ya es en esta raquítica apariencia, que brille, que lo que es apenas una lucecita es como limpiar el cristal. No trabajarlo para que mañana este cristal se transforme en una piedra y por lo tanto pensar que lo que hay es la posibilidad de mañana, sino, no, limpiar lo que impide reconocer todo el brillo que ya está presente. La alteración, por lo tanto, que la psicoterapia debería provocar no es una modificación de la conducta mediante nuestro desarrollo, sino el cumplimiento del fenómeno que al principio solo aparecía en forma distorsionada y raquítica. La coexistencia de presente y finalidad en psicología, en la psicología de Jung, implica que el presente no es el aquí y ahora plano, unidimensional, sino que implica la intrusión de una nueva dimensión. No es un presente chato que viene de un pasado y conduce a un futuro, sino que es un presente que tiene infinidad de dimensiones en el presente mismo. ¿Lo entienden o no esto? Si esa mirada horizontal y vertical se pudiera aplicar a todo, no andaríamos corriendo para mañana. No querríamos mañana, ni explicaríamos en mañana, sino que podría haber la apreciación de todo lo que hay, pero que no se puede ver con la mirada aplanadora de a dónde va y de dónde viene. Lo cual implica una mirada infinitamente más rica, claro, liberada de la tiranía del tiempo. Un presente que casi es muy neoplatónico manifiesta la eternidad. No es como cuando, como decía Hillman, cuando llevamos el niño al psicoterapeuta, que como llevamos el coche al mecánico. Dígame qué tiene, cuánto cuesta y cuándo lo paso a buscar. ¿Cuánto tiempo va a tardar en arreglarlo? El arreglo está en el tiempo, es cuestión de tiempo, mañana, pasado. ¿Sí? El ahora ha de ser transformado en... No. Es la apreciación de la eternidad que se está presentando ahora. No hay futuro, por lo tanto. En esta mirada, desde luego en el mundo del yo de cada día sí que lo hay. Ya termino. La coexistencia del presente y finalidad en la psicología de Jung implica que presente no es el aquí y ahora plano, unidimensional, chato, sino que implica la intrusión de una nueva dimensión. Al distinguir la finalidad del síntoma de la del paciente, nos topamos con un hecho importante. Generalizando y modelando mi formulación sobre una similar de Heidegger, bueno, con esto termino porque es importantísimo, esto es un principio de la psicología de Gerich hasta hoy, quiero decir. Me gustaría referirme a esto como, entre comillas, se lo tienen que aprender esto, porque de ahora en adelante lo doy por supuesto, la diferencia psicológica. En la próxima ya preguntaré, ¿qué es la diferencia psicológica? Hay que saberlo, saberlo, pero saberlo. Es decir, la diferencia entre alma y ser humano. Esto es fundamental, pero fundamental. Alma y hombre, o sea, alma y persona, deben distinguirse. El hombre no es el alma y no la posee como su propiedad, ni como una cualidad tampoco. Puede tener alma y sin embargo también fácilmente perderla, un hecho al que los primitivos se referían como la pérdida del alma. Obviamente el alma es algo que el mismo ser humano no es, sino algo que puede tener una relación con él y, si está operando en él, puede darle a su vida profundidad, sentido, interioridad. El alma y el hombre son dos planos totalmente distintos. El plano de las personas, que es un plano empírico de presentes, pasados y futuros, y el plano del alma, que no tiene nada que ver con el plano del hombre. Quiere decir que para este plano, el alma no es propiedad de, no es algo que una persona tiene, ni es cualidad de una persona, sino que es independiente de la persona,
Pero si la persona estuviera en relación con esta dimensión, puede que esta dimensión proporcione a la persona profundidad, brillo y radiación, pero nunca es una cualidad de la persona. Esto es importantísimo, importantísimo. Más adelante, cuando sea más riguroso, porque este es un Ligerich muy junguiano y muy hillmaniano todavía, muy imaginativo, cuando se vuelva más lógico, más puro, porque todavía habla así, todavía es muy poético, pero todavía está en el plano de la evocación. Cuando se vuelva más serio, vamos a decir así, más transparente, él va a hablar de que el alma no está en la dimensión de la positividad, sino que es pura negatividad. No es ningún hecho positivo, ni interno ni externo, ni físico ni psíquico. No está en el reino de los hechos, no está en el reino de las personas y las cosas, no está en el reino de lo que se puede fotografiar, medir, tocar, mensurar, ni siquiera describir, sino que es pura negatividad. Eso más adelante. Pero hoy va a aparecer como la diferencia psicológica, que el plano de las personas y el plano del alma son diferentes. Termino el párrafo. Obviamente el alma es algo que el mismo ser humano no es. Es que ya aparece la idea de negatividad. Es algo que el ser humano no es. Por lo tanto, no es nada que el ser humano sea, sino más bien que el ser humano no es. Ya está presente la idea de negatividad. Sino algo que puede tener una relación con él. Y si está operando en él, puede dar a su vida profundidad, sentido e interioridad. Con esta distinción, no se supone que el alma esté separada del ser humano y como una hipóstasis, una entidad de orden distinta, se construya como una entidad entre otras entidades, como un segundo ser humano invisible, por así decirlo, además del primero. No es esto, Más bien, es posible concebir el alma como una cualidad o modalidad que es más una tarea que algo dado. No es nada sino una sombra insubstancial. Y aquí vemos a Hillman en acción. No es sino una posible perspectiva desde la cual el hombre puede ver su vida.